¿Cómo están, gente? Espero que bien. Y si no es así, no se preocupen, ya estoy aquí con un nuevo podcast. Hoy les traigo la primera parte de este asesino serial. Para la gente de YouTube, les invito a pasar a mi canal de Spotify como Silent Screams, donde encontrarán los demás episodios de otros asesinos seriales. Sin nada más que decir, empecemos. Cabe declarar que este episodio contiene asesinatos, crímenes, agresiones y otras cosas que para algunas personas lo consideran escenas fuertes y violentas. Este episodio está hecho para menores de 15 años. Era un soleado día de enero de 1980. Stephen Mitchell, de 31 años, condujo por la autopista 16 en Rayford, Florida. Hermosos campos verdes se extendían hasta donde alcanzaba la vista. Los insectos zumbaron, pero una vez que Stephen cruzó las puertas de la prisión estatal de Florida, entró en un mundo diferente. En el interior, los cielos azules dieron paso a duros interiores con luz fluorescentes, y a pesar de la temperatura fría, Stephen comenzó a sudar. Stephen estaba a punto de ingresar a una de las instalaciones de seguridad más altas que el estado podía ofrecer cuando fue escoltado por el pasillo de la prisión por un equipo de guardias armados. Pudo escuchar su corazón latir con fuerza. Después de todo, Stephen no era miembro del FBI, ni un detective de la policía, era solo un periodista. El séquito de guardias lo llevó a través de la última puerta segura. Stephen se armó de valor cuando se abrió. Dentro había un hombre sentado en una mesa de metal, vestido con el uniforme de color naranja pálido que dan en la prisión con una cadena alrededor de su cintura. Stephen vaciló, casi conmocionado. El recluso que tenía delante era un tipo de unos 30 años, o incluso con ojos tan claros como el cielo de Florida. El hombre sonrió ampliamente al periodista y le hizo señas para que se sentara. Cuando Stephen se sentó frente a él y alcanzó el botón de record en su reproductor de cintas, tuvo que recordarse quién era el hombre al otro lado de la mesa. No era un prisionero ordinario, era un monstruo encarnado. Stephen estaba cara a cara con Ted Bundy. Hola a todos, soy Ramsey Alexander y esto es Silent Screams. En cada episodio nos adentramos a la vida de cada asesino serial. Hoy hablaremos de Teodoro Robert Bundy, o mejor conocido como el asesino del campus. Esta semana descubriremos la traumática infancia temprana de Ted Bundy, así como los eventos que afectaron a lo último de su humanidad, precipitando sus primeros 8 asesinatos confirmados. La próxima semana seguiremos la carrera de Ted mientras embarca en una ola de asesinatos que termina en la mutilación y asesinato de docenas de mujeres jóvenes en ciudades de los Estados Unidos. Ted Bundy nació el 24 de noviembre de 1946 en Burlington, Vermont. Su madre, Lois Cowell, de 22 años, dio luz a Ted en un hogar de madres solteras. La identidad del padre de Ted hasta el día de hoy es desconocida. En su certificado de nacimiento aparece un hombre llamado Joy Marshall. La madre de Ted afirmó que Marshall era un expiloto de la Fuerza Aérea de 30 años. Sin embargo, años después mencionó otro hombre, un marinero llamado Jack Wormington. Sin embargo, ninguno de estos hombres ha sido confirmado como el padre biológico de Ted. Algunas teorías sugieren que ni Joy Marshall ni Jack Wormington existieron, dejando a Ted para todos los efectos, sin padre. Hay que tomar en cuenta que no soy un psicólogo o psiquiatra profesional, pero he hecho una amplia investigación para este episodio. Los investigadores han descubierto que los niños pequeños que carecen de un padre tienen dificultades para tomar vínculos interpersonales profundos y pueden desarrollar problemas emocionales graves en la edad adulta. Estas personas a veces tienden a reaccionar agresivamente o con enojo ante situaciones que otros podrían considerar normales.
Según el experto de salud mental Gerard Brown de la Asociación Psicológica de Minnesota, este comportamiento proviene de una combinación de problemas de abandono y apego. Pero a pesar de la ausencia de un padre biológico, Ted Bundy fue criado por la sombra de una figura paterna diferente, uno lejos del ejemplo de empatía que tan desesperadamente necesitaba. Después de dar a luz, Lois no tenía la intención de quedarse con su hijo. Dejó el bebé en la casa para madres solteras en Vermont y regresó a Filadelfia para vivir con sus padres. Pero durante meses su madre vivió angustiada por la decisión de abandonarlo, y el abuelo de Ted le exigió que trajera al niño a casa. El padre de Lois, Sam Cower, decidió que él y la madre de Lois, Eleanor, criarían a Ted como su propio hijo. Le darían a él y a todos los que no fueran de la familia que habían adoptado al niño de 3 meses. Serían sus padres, no Lois, y Lois debería interpretar el papel de la hermana mayor de su hijo. Esto no era desconocido en ese momento. Algunas familias decidieron mantener el secreto a sus nietos legítimos al reclamarlos como propios, en lugar de enfrentar el ridículo de sus comunidades. Pero en el caso de Ted Bundy, estar bajo el cuidado de sus abuelos fue mucho más tumultuoso que ser criado por una madre joven y soltera. Sam Cower, el abuelo de Ted, era conocido por ser un hombre excepcionalmente despiadado. Era un alcohólico de carácter violento y, según los informes, era cruel con los animales. Algunos afirmaban que Sam pateaba a los perros de la familia y arrojaba a los gatos del vecindario por la cola, pero su abuso no se limitó solo a las mascotas. Sam también tenía violentos ataques en la casa familiar. Se dice que empujó a una de sus hijas por las escaleras porque ella se quedó dormida, y que también abusó de su esposa, Eleanor, una mujer tímida quien sufría de depresión severa. Finalmente, Eleanor nunca salía de la casa. Parecía que nadie quedaba inmune de la ira de Sam Cower, o al menos nadie más que el pequeño Todoro. No hay evidencia de que Sam haya abusado de su nieto. Según Ted, nunca fue víctima de la violencia de su abuelo o de cualquier otro tipo de abuso. De hecho, amaba a Sam e incluso lo admiraba. Ted a menudo contaba su infancia de una manera idílica, casi real, y aunque estaba lejos de ser un narrador confiable porque no hay informes documentales de que haya sufrido abuso infantil, es muy probable que haya estado diciendo la verdad. Aunque nunca sabremos definitivamente si Ted sufrió algún tipo de abuso en manos de su abuelo, y no hay duda de que fue testigo del abuso de sus parientes femeninas a una edad muy temprana, esta experiencia seguramente habría moldeado su percepción de la virilidad y muy posiblemente sus tendencias violentas. Según el psicólogo social y especialista en abuso, Donald Dulton, los niños que experimentan violencia doméstica tienen más probabilidades de desarrollar una personalidad abusiva. Dulton descubrió que los niños varones en particular corrían en un mayor riesgo que sus contrapartes femeninas de convertirse en abusadores. Esto fue especialmente cierto en el caso de niños pequeños que presenciaron abusos contra otros en lugar de ser víctimas directamente, una circunstancia sorprendentemente similar en la que se crió el joven Ted Bundy. Sin embargo, Ted solo vivió bajo la tiranía de Sam Cower durante los primeros años de su vida. En 1950, cuando tenía 4 años, Ted y su madre Lois se mudaron a Tacoma, Washington, para vivir con otros familiares. Ted estaba devastado al ser arrebatado de sus amados abuelos, de los que aún creía que eran sus padres adoptivos, pero Lois estaba decidida a comenzar una nueva vida con su hijo lejos del violento hogar en la que se había crecido. En el verano de 1951, Lois conoció a John Bundy en una noche de solteros para adultos en la iglesia metodista local. Los dos se enamoraron rápidamente y no pasó mucho tiempo antes de que se casaran. Después, Johnny adoptó formalmente a Ted, dándole el nombre que se volvería tan infame décadas después, Ted Bundy. Pero a pesar de este gesto de amor y aceptación, Ted nunca fue aficionado a su padrastro. Describió a Johnny como tonto y le molestaba el hecho de que no ganaba mucho dinero como cocinero militar. Durante los siguientes 10 años, cuando Lois y Johnny agregaron 4 hijos más a la familia, Ted se separó emocionalmente y prefirió pasar su tiempo a solas. Cuando era niño, y especialmente como adolescente, Ted era increíblemente tímido.
Sufría impedimentos del hablar que a menudo lo dejaban tartamudeando y tenía pocos amigos. En sus años de escuela tuvo problemas para adaptarse. Sin embargo, el recuerdo de Ted en su propia infancia fue completamente diferente. La imagen que Ted construyó de su juventud para los psicólogos y periodistas era como una pintura de Norman Rockwell. Recordó los días de verano atrapando ranas y jugando canicas y fútbol americano con niños del vecindario. Les mencionó que era un Boy Scout y que todos los domingos el Clan Bundy iba a ir a la iglesia. Curiosamente, la madre de Ted, Lois, se hizo eco de esa imagen falsa de su juventud. Incluso después de que ella revelara sus crímenes, ella describió a Ted como un niño normal y activo. Nuestro hijo es el mejor hijo del mundo. Y tal vez Lois realmente crea eso sobre Ted. Después de todo, él se volvió cada vez más hábil para ocultar sus actividades menos honrosas. Durante su adolescencia, Ted comenzó su carrera criminal como un voyerista. Se escabullía por las noches y merodeaba sus vecindarios para masturbarse mientras miraba a las mujeres a través de las ventanas de sus casas. Esta racha eventualmente dominó más y más la vida de Ted cuando era adolescente. Se convirtió en una rutina que los consumía todo, y él regresaría a las mismas casas para observar a las mismas mujeres hasta las primeras horas de la mañana. Hasta donde sabemos, Ted nunca fue atrapado y como resultado, Lois nunca fue consciente de este helado sexual de su hijo. De hecho, parece que nadie estaba consciente de las inclinaciones de Ted, pero sus compañeros siempre sabían que había algo extraño en él. En la secundaria, sus compañeros a menudo decían que Ted no parecía estar de todo ahí, era distante y nunca se acercaba. Nadie nunca fue a beber, y a pesar de convertirse en un joven relativamente atractivo, nunca asistió a bailes escolares ni tuvo citas en la escuela como en casa. Ted era un hombre solitario. Por supuesto que el recuerdo de Ted de su secundaria era una vez más diferente de la realidad. Relató ser quizás un poco directo, pero también afirmó que era un buen estudiante y un talentoso atleta. En verdad, los compañeros de clase de Ted lo recuerdan siendo un estudiante y atleta mediocre. Parece que Ted luego reescribió toda su historia con la versión pues el que quería que fuera verdad. Esto se debe aparte de que Ted tenía grandes ambiciones para sí mismo. Resentido del estatus económico de la clase media baja de su familia, estaba obsesionado con elevarse a algo que él sentía que era más grande, más elitista. Ted deseaba desesperadamente ser un abogado exitoso e incluso llegar a ser presidente, pero sabía que solo sería capaz de lograr estos objetivos si se convertía en un tipo muy particular de persona, alguien suavemente inteligente, popular y capaz. Entonces comenzó a escribir las partes de su vida que no encajaban en el molde, y pronto se dio la mejor oportunidad para reinventarse. Fue a la universidad. En 1966, Ted, de 19 años, se matriculó en la Universidad de Washington en Seattle y se puso a trabajar para reconstruir su identidad. Expulsó su personalidad tímida y formó otra completamente nueva. Una intensa pero agradable intelectual, todo eso sí, al estilo americano. Se enseñó a sí mismo a sonreír con una facilidad y a hablar con un contacto visual constante e incrementable. Con cada nueva persona que conoció, probó esa nueva persona que lo perfeccionó. Esencialmente, Ted estaba practicando el carisma y el encanto del tipo de político que creía que llegaría a ser. Para ganar experiencia con su personalidad política, se ofreció como voluntario en una campaña local. Alrededor de 1967, Ted se ofreció como voluntario para la campaña presidencial del republicano Nelson Rockefeller. Trabajar en la campaña le dio una vida social que nunca tuvo. De repente, tenía un grupo de amigos, personal de compañía y otros voluntarios y una variedad de funciones políticas que realizar. Estos eventos le dieron a Ted oportunidades reales para probar su brillante plan. Con la práctica, descubrió que podía entablar una conversación fácilmente y encajar en cualquier función. Estas nuevas habilidades sociales también le dieron a su primera novia. En 1967, Ted, de 20 años, conoció a Diana Edwards, una estudiante de la Universidad de Washington. Diane era el tipo de mujer con la que soñaba Ted. Era alta y hermosa, con pelo largo y oscuro. Pero no era solo la apariencia de Diane lo que abordaba Ted. Ella también provenía de una familia acomodada cerca de San Francisco. Era mundana, sofisticada, de clase alta. Ted se enamoró rápidamente. Los dos pasaron gran parte de su tiempo juntos.
Recorrieron al estado de Washington a través de densos bosques en busca de las hermosas vistas de las montañas. Más tarde, Ted dijo que también pasaron horas besándose en el costoso auto de Diane, susurrándose palabras dulces. Diane fue probablemente la primera persona que realmente se acercó a Ted. Ella vio potencial en él, se sintió atraída por su confianza y encanto, pero sentía que él podía hacer algo más por sí mismo. Debido a que provenía de su familia rica y influyente, Diane buscaba estar con alguien que algún día pudiera proporcionarle el estilo de vida al que estaba acostumbrada, lo que significa que Ted, con sus humildes raíces de clase media, tenía todo por demostrar. Estar con Diane significaba convertirse en el tipo de hombre que ella quería que fuera, y sus expectativas comenzaron a presionar a Ted. Esta situación solo hacía más grande su inseguridad. Cuando Diane se graduó de la universidad en 1968, regresó a su hogar en California. La ansiedad que Ted tenía era lo suficientemente grande como para quedarse con Diane, y esta realidad comenzó a devorarlo. Intentaron que la relación funcionara a larga distancia, pero ese verano, las cartas de Diane comenzaron a disminuir y sus llamadas se hicieron menos frecuentes. Luego ella dejó de escribirle cartas. Ted estaba devastado. Más tarde contó muy poco sobre esta época aparte de un vacío consumidor. Él allí, en algún lugar, había un deseo de vengarse de Diane, pero hacia el final de ese verano, Ted dijo unas palabras. Todo lo que recuerdo está en blanco, no sé qué demonios hice. En 1968, Ted Bundy, de 21 años, se encontró completamente solo. Su vida estaba en picada. Parecía que su destino era vivir disfrazado en algo que no era. No importa cuánto hubiera cambiado, cuán desesperadamente lo hubiera deseado, nunca sería el hombre poderoso y elegante que imaginó. Sus esfuerzos de superación personal lo habían llevado a su primera novia, Diane Edwards, pero luego ella lo había visto como realmente era. Finalmente lo abandonó. Fue quizás la situación más dolorosa que jamás haya experimentado. El final de la relación de Ted con Diane fue la primera pieza del dominó en caer en su retorcida metamorfosis, los planes fallidos de su futuro. En el otoño de 1968, Ted abandonó la universidad. Los registros de lo que hizo durante el próximo año no están claros, pero algunas personas informan que fue durante este tiempo que supo la verdad sobre su identidad, sobre su nacimiento. No sabemos si Lois alguna vez tuvo la intención de decirle a Ted la verdad que ella era su madre y no su hermana mayor, pero independientemente de sus intenciones, Ted perdió el control y la golpeó con fuerza. Encontró una copia de su certificado de nacimiento con el nombre de Lois como su madre biológica y la palabra ilegítimo junto a la suya. Antes de ese verano, Ted sabía quién era. Era hijo de Sam y Eleanor Cowher. Era estudiante de la Universidad de Washington y era novio de Diane Edwards. Luego, durante un periodo de solo un año, cada una de esas verdades que se desmoronó tuvo una verdadera crisis de identidad. Según la psiquiatra e investigadora de Harvard, Jodie Ehrman, los traumas desmantelan los sistemas que nos ayudan a apoyarnos, ya sean sociales, culturales o económicos. Cuando los eventos traumáticos destruyen estas protecciones, tampoco tenemos poder. El control sobre nuestra propia vida. Para Ted Bundy, su recuperación del trauma alimentó su segunda transformación, un renacimiento, y estaba empeñado de recuperar el poder que sentía que le habían quitado. En 1969, a los 22 años de edad, Ted aparentemente decidió salir de su depresión. Ese otoño se volvió a escribir en la Universidad de Washington y conoció a otra mujer, Elizabeth Cowher. Elizabeth, o Liz, tenía el pelo largo y negro. Era una mujer sencilla de voz suave, proveniente de una familia mormona, y era madre soltera de una hija pequeña. Fue la novia intermitente de Ted durante los próximos 6 años. Ted afirmó que amaba tanto a Liz que era desestabilizador, pero sintió que nunca pudo abrirse por completo a ella. En cambio, simplemente hizo una vida con su compañía.
Le ayudó a criar a su pequeña hija, levantándole los platos, sacando la basura, pero en realidad todo el tiempo que estuvo con Liz, Ted seguía obsesionado con su primera novia, Diane Edwards. Durante los siguientes 3 años, Ted hizo todo lo posible por convertirse en el hombre que Diane había querido. Incluso mientras salía con Liz, estaba decidido a recuperar a Diane. Ted se lanzó a la escuela e incluso se incorporó a actividades altruistas. En 1971, a los 22 años, comenzó a trabajar como voluntario en la clínica de crisis de Seattle, en una línea directa de prevención de suicidios. Irónicamente, durante este tiempo, Ted Bundy realmente salvó vidas. En 1972 se graduó en la Universidad de Washington con un título en psicología y comenzó a postularse en las facultades de Derecho a punto alto, sometiéndose a las instituciones de la Ivy League. Al mismo tiempo, también continuó con sus actividades políticas trabajando para el Partido Republicano del Estado de Washington. Por primera vez, Ted sintió que estaba ganando terreno, tenía una carrera prometedora, algo de dinero y estaba a punto de matricularse de la Facultad de Derecho. Le había tomado tiempo, pero al final se había reconstruido a sí mismo, y en 1973 Ted finalmente sintió que estaba listo para recuperar a Diane. Entonces, durante un viaje de negocios en California ese verano, la contactó y le pidió que cenaran esa noche. Bundy estaba bañado, peinado y tan encantador como Diane recordaba, pero era más maduro, más seguro de sí mismo. Ella se maravilló de la manera confiada en la que él ordenó para ambos y las prestigiosas escuelas de derecho que él mencionó casualmente para las que había aplicado. Al final de la noche, Diane quedó cautivada con el nuevo Ted Bundy, y cuando le invitó a visitarla en Seattle, ella aceptó sin dudarlo. Todo este tiempo, Ted continuó viendo a Liz Cropper. Un día estaría en la casa de Liz cenando con ella y su hija. Al siguiente, estaría cenando con Diane y se quedarían en costosos clubs. Durante meses, Ted vivió una doble vida, y ni Liz ni Diane lo sabían. Se había vuelto increíblemente experto en mantener separadas estas partes de su vida. Esta capacidad de vivir 2 existencias diferentes simultáneamente fue una de las características más definitorias de Ted Bundy. El Dr. Carrier, psicólogo de prisión que analizó a Ted años más tarde, llamó esta fragmentación. Carrier explicó la fragmentación como una división de ideas o eventos en marcos mentales específicos. Una persona mantiene límites psicológicos distintos entre cada uno de estos marcos para separarlos como diferentes realidades dentro de la misma mente. Carrier continuó diciendo que estos denominados compartieron ayuda a proteger la capacidad de una persona para vivir múltiples estilos de vida, a menudo opuestos que son relativamente inmunes a la detección. Este fue útil para Ted en 1973. El joven de 26 años hizo malabares sin problemas con sus 2 relaciones con Liz y Diane durante la mayor parte del año. Durante este tiempo, Diane se enamoró profundamente de él y Ted aparentemente sintió lo mismo. Él y Diane incluso hablaron sobre matrimonio y Ted la presentó como su prometida en las fiestas. Pero ese invierno todo cambió. Después de las vacaciones, Ted se distanció repetidamente de Diane sin ninguna explicación. Dejó de hablar sobre los planes de matrimonio y cuando ella fue a visitarlo, él estaba irritable y antagonista. Después de perseguirla durante 6 años y después de una apasionada aventura de meses, Ted de repente se enfrió. Diane estaba desconsolada. Cuando regresó a San Francisco le escribió rogándole una explicación, pero él nunca respondió. Finalmente llamó a Ted furiosa y le gritó: ¿Por qué estás haciendo esto? Su respuesta la heló hasta los huesos. Ted dijo: Diane, no tengo idea de lo que quieres decir. Luego colgó. Es posible que la búsqueda de Ted hacia Diane después de todos estos años no haya sido más que un movimiento para demostrar su poder, una forma de lastimarla de la manera que ella lo lastimó, un ojo por ojo. Si esto es cierto y él siempre tuvo la intención de enamorarla solo para rechazarla, significaría que aquel momento simbolizó literalmente años de preparación, un plan sádico deliberado. Sin embargo, existe la posibilidad de que Ted no haya tenido la intención de romper con Diane. Quizá había otros factores en juego. Poco antes de la ruptura, sus grandes planes de asistir a una prestigiosa escuela de derecho fracasaron. Sus solicitudes de la Ivy League fueron rechazadas. Su puntaje no fue lo suficientemente alto. En cambio, se vio obligado a aceptar una admisión de la Universidad de Puget Sound, una pequeña universidad ubicada en su ciudad natal, Tacoma. Ted estaba devastado, se odiaba a sí mismo por no ser mejor.
Durante años había soñado con convertirse en un abogado exitoso y de alguna manera era la premisa completa de su nueva relación con Diane. Sin ese futuro habría sentido la necesidad de rechazar a Diane antes de que ella supiera la verdad. Ciertamente sintió una sensación de fracaso cuando Ted lo supo. Vio que su futuro se estaba oscureciendo, los objetivos que había perseguido durante más de media década habían desaparecido en una nube de humo y también de su autocontrol. El 4 de enero de 1974, Ted, de 27 años, dio un corto paseo desde su apartamento en la Universidad de Washington hasta un complejo de vivienda cercano. Fue un paseo familiar que había hecho antes. Durante días, Ted había observado el edificio desde su automóvil. Había descubierto que 4 estudiantes universitarios vivían ahí, 3 hombres jóvenes y su única compañera de cuarto, Karen Spark, de 18 años. Karen era estudiante de primer año en la UW y bailarina. Tiene una bonita mirada, estilo la chica de al lado, con una cara amable y cabello largo y oscuro. Ella dormía en la habitación del sótano del apartamento, separada de sus compañeros de cuarto. Justo después de la medianoche, Ted irrumpió el silencio en el apartamento y entró en la habitación de Karen. Allí, Ted estaba en la puerta con la palanca de mano. Se acercó a la cama, donde la joven dormía tranquilamente con respiración constante. El aliento de Ted, sin embargo, fue rápido. Mientras observaba el cuerpo inconsciente de Karen, su cabello oscuro extendió sobre la almohada. Sintió que su mente comenzaba a girar en espiral. Su sangre corría por cada arteria. Luego estrelló la palanca contra su cráneo. Una vez que comenzó, no pudo parar. Una y otra vez golpeó a Karen. La sangre le salpicó la cara y la ropa. En su furia, Ted rompió una barra de metal en su cama y agredió sexualmente su cuerpo conmocionado. Una vez que estaba satisfecho, salió de la puerta de su habitación. Al día siguiente, los compañeros de cuarto asumieron que Karen estuvo durmiendo la mayor parte de la tarde. No fue sino hasta las 7 de la tarde, noche del día siguiente, que la encontraron inconsciente, acostada en un charco de su propia sangre. Pero milagrosamente todavía estaba viva. Las heridas que Karen Spark sufrió esa noche la dejaron con daño cerebral permanente y discapacidades físicas. Ese fue solo el comienzo del reinado de terror de Ted Bundy, uno que continuó durante los siguientes 4 años. Ese invierno, Ted se matriculó en la Facultad de Derecho en la Universidad de Puget Sound. Al comienzo del semestre, Ted asistió rigurosamente a sus clases, pero pronto su perfecta asistencia comenzó a fallar. Ted comenzó a faltar a clases para acechar a mujeres por el campus. Estudiaba sus departamentos, anotando sus idas y venidas mientras estaba sentado en su Volkswagen. También regresó a sus viejos hábitos de espionaje. Observó hermosas alumnas durante horas a través de las ventanas de su habitación mientras realizaba sus rutinas nocturnas. Para él, eso era mejor que cualquier cosa que pudiera encontrar en la televisión. Sin embargo, Ted encontró su próxima víctima no merodeando por las calles alrededor del campus, sino sintonizando la radio. Linda Ann Haley, de 21 años, era una estudiante de último año en la Universidad de Washington. También era la presentadora de un popular programa de radio que informaba las condiciones climáticas en las pistas de esquí locales. Era conocida entre los practicantes de esquí en el área de Seattle. Ted era un esquiador experimentado. Aprendió este deporte mientras salía con Diane cuando intentaba desesperadamente codearse con sus amistades más adineradas. Si bien el amor de Ted por Diane había muerto, su pasión por el esquí perduraba. Como muchos esquiadores en el área, Ted sintonizaba los informes de Linda, pero eventualmente se encontró escuchando algo más que una voz amiga que anunciaba las condiciones diarias de nieve. Estaba oyendo a su próxima víctima. En las primeras horas de la mañana del 1 de febrero de 1974, menos de un mes después de que entró el sótano Karen Spark, Ted irrumpió en la casa de Linda Haley. Pasó a hurtadillas por las habitaciones de sus 4 compañeras dormidas y entró en la habitación de Linda. Allí estaba profundamente dormida. Ted no se arriesgó inmediatamente, la golpeó en la cabeza y la dejó inconsciente. Esta vez tiene un nuevo plan. No iba a asesinar a Linda en su habitación y se va a arriesgar a ser atrapado. En lugar de eso, la secuestró. Con Linda fuera de combate, Ted le quitó el camisón manchado de sangre y la vistió con jeans y una camiseta.
Luego hizo su cama, ocultando las sábanas ensangrentadas y se la llevó. A donde llevó Ted a Linda no está claro. Donde quiera que fuera, la violó y la asesinó. Luego dejó su cuerpo al lado de la montaña Taylor, a 26 millas al este de Seattle. Fue una secuencia horrible de eventos. La primera ejecución de una rutina que Ted repetiría docenas de veces más. Pero la desaparición de Linda Healy no fue solo el comienzo de la sed de sangre de Ted. También fue el comienzo de una investigación masiva. A la mañana siguiente, cuando Linda no se presentó en la estación de radio para transmitir su informe diario de esquí, sus compañeros de trabajo sospecharon que algo andaba mal. Linda nunca faltaba al trabajo. Era una niña responsable, brillante, exitosa y conocida en la comunidad. No era el tipo de estudiante que desaparece. Las autoridades sospechaban algo sucio desde el principio. Cuando la policía registró el dormitorio de Linda, encontraron que faltaron varios artículos, incluyendo algunas piezas de ropa de Linda y las llaves de su casa. Misteriosamente, la puerta trasera también estaba abierta, algo que los compañeros de cuarto de Linda insistieron en que nunca pasaba. Cuando los detectives retiraron las sábanas de su cama perfectamente hecha, descubrieron una pequeña mancha de sangre. Tras una investigación profunda, encontraron el camisón empapado de sangre de Linda en el armario. Ahora estaba claro, alguien se la había llevado. Todo era demasiado familiar para la policía de Seattle. Había visto un crimen así de brutal en un mes antes y solo unas 4 distancias al intento de asesinato de Karen Spark. Finalmente la policía hizo una conexión, pero pasarían meses antes de que la investigación ganara fuerza. Después del asesinato de Linda, Ted se regocijó todo este tiempo. Liz Kropp, su novia a largo plazo, notó algo distinto en él. Su estado de ánimo cambiaba repetidamente. En un momento estaba en un buen humor, tan encantador como siempre, y al siguiente sus ojos se oscurecían. Argumentos simples se convertían en amenazas y muebles rotos. Era la primera vez que Liz lo veía actuar con tanta violencia. Sus hábitos sexuales también cambiaron, aunque según los informes, Liz y Ted tenían una tierna vida amorosa hasta ese momento. Él se volvió agresivo, obligándola a tener sexo anal e insistiendo en que experimentaran con la esclavitud. Pero las esposas en el dormitorio con Liz no fueron suficientes para satisfacer a Ted. Continuó rodando las calles de Seattle buscando a su próxima víctima. Y durante la primavera y el verano de 1974, mató a media docena de mujeres jóvenes en una rápida sucesión. Las fuentes varían según la línea de tiempo de la ola de asesinatos de Ted Bundy, pero según el libro de la autora Anne Rowland Stranger Beside, las siguientes víctimas de Ted fueron aclaradas en el siguiente orden. En marzo, Ted secuestró a Donna Manson de 19 años en el Evergreen State College en Olympia, mientras se dirigía a un concierto. Más tarde confesó haberle decapitado y cremado su cabeza en la chimenea de Liz. Sus restos nunca fueron encontrados. En abril, casi exactamente un mes después, Ted secuestró a Susan Record, de 18 años, del Central Washington State College de Edinburgh. Mientras se dirigía a una proyección de cine, la asesinó y dejó su cuerpo en la montaña de Taylor. Solo un par de semanas después, el 6 de mayo, Ted amplió sus terrenos de caza. Asesinó a Roberta Parks, de 20 años, estudiante de la Universidad Estatal de Oregon, 4 horas al sur de Seattle. 3 semanas después de su regreso en Oregon, Ted pasó por la noche con Liz y su familia. La familia de Liz había reunido para celebrar el bautismo de su hija. A la mañana siguiente todos estaban de buen humor. Liz, preocupada por Ted y su reciente comportamiento extraño, sintió que sus preocupaciones se calmaban mientras lo veía conversar con un miembro de la familia. Riéndose a carcajadas, volvió a su habitual encanto. Entonces de repente Liz vio cómo la expresión de Ted cambió. Fue como presenciar una tormenta a la deriva en un cielo brillante. Su rostro se oscureció y se fue de la mesa. Ted se fue temprano esa noche sin dar una explicación. A la mañana siguiente llegó tarde al bautizo de la hija de Liz. Los pensamientos de Liz volaron de inmediato a su mayor temor. Ted la estaría engañando con otra mujer, pero la verdad era mucho peor. Después de curarse de la reunión familiar de Liz, Ted violó y asesinó a Brenda Bald, de 22 años, su quinta víctima confirmada. Ted, después de una noche de carnicería, pasó la mañana siguiente en el bautizo. Las salidas repentinas de Ted se convirtieron en algo común. Más de una pocas veces Liz se durmió junto a Ted, solo para despertarse por la mañana y descubrir que había desaparecido en medio de la noche. Mientras Liz tomó nota del extraño comportamiento de Ted,
Las autoridades también identificaron una tendencia inquietante. Todos los meses, una nueva alumna de edad universitaria parecía desaparecer en el aire, y para ese verano el noreste del Pacífico estaban aterrorizados. Caminar por los campus universitarios comenzó a sentirse como una película de terror. El autostop, que era una forma popular para que los y las jóvenes se movieran en ese momento, se detuvo casi por completo. Incluso se aconsejó a las niñas de Seattle que viajaran en grupos y evitaran caminar por callejones. Quizás el detalle más misterioso de las desapariciones fue el hecho de que cada una de las mujeres tenían un parecido sorprendente entre sí. Casi todas las víctimas eran jóvenes, blancas, atractivas y tenían el pelo largo y oscuro cortado por la mitad. Parecían a Diane Edwards. La tendencia a atacar a las víctimas que tienen una apariencia particular o que se parecen a alguien que un asesino conoce no es infrecuente. Estas características compartidas entre las víctimas se denominan perfil de la víctima, y Ted Bundy fue increíblemente específico. Si bien no sabemos si la gravitación de Ted hacia las mujeres jóvenes que se parecían a Diane eran conscientes, es dudoso que el parecido de sus víctimas con su primer amor fuera solo una coincidencia. Sin embargo, Ted negó haber buscado deliberadamente un tipo particular de objetivo. En cambio, afirmó que el único denominador común entre sus víctimas es que eran jóvenes y atractivas. Pero es muy probable que el patrón de los perfiles de víctimas de Ted haya nacido de su ruptura con Diane, según la doctora Mary Ellen Althor, detective del FBI, especializada en psicopatía. La preferencia de víctima de un asesino a menudo se desarrolla con base a una combinación de las víctimas disponibles, accesibles y deseables en el momento en que un asesino comienza sus asesinatos. Y para Ted, los dobles de Diane Edwards probablemente fueron el foco de su sed de sangre. En el invierno de 1974, cuando Ted comenzó a matar por primera vez, atravesaba su segunda ruptura con Diane. Es posible que en ese momento Ted tuviera una necesidad insaciable de seguir lastimándola, incluso después de terminar su relación. Entonces, presumiblemente habría estado buscando una especie de sustituto para Diane, a quien pudiera infligir dolor con ese deseo. Ted buscó a su alrededor para ver quién estaba disponible y accesible, y para él, un estudiante de derecho que vivía cerca del campus de la Universidad de Washington, las estudiantes universitarias eran una gran oferta. Así nació el perfil de víctima de Ted. El perfil de Ted era más preciso que la mayoría. A lo largo de su racha de asesinatos de 4 años, rara vez se desvió del asesinar víctimas que se ajustaban exactamente a las características que buscaba. Esencialmente Ted tenía un tipo, y la policía de Seattle se dio cuenta. Pero cuando reconocieron el patrón de las víctimas, la policía no tenía pistas sobre el asesino. Los detectives sabían que para que un asesino se volviera tan descuidado, primero tenían que sentirse cómodos. Y para Ted Bundy, el asesinato se sintió demasiado natural. Para el verano de 1974, la transformación de Ted en un asesino en serie se había completado. Con cada asesinato, su ego creció y sus crímenes se volvieron cada vez más descarados. Ese julio, su arrogancia finalmente superó su buen juicio. Ted secuestró y asesinó a 2 mujeres el mismo día a plena luz del día. El 14 de julio de 1974 era un hermoso domingo por la tarde en el lago Samish al este de Seattle. Fue un día ocupado para el parque. Casi 40,000 personas habían venido a disfrutar de las frías aguas del lago y a hacer un picnic. Ted Bundy tenía planes diferentes. Llegó al lago con ropa casual de playa y usando un cabrestillo, comenzó a acercarse a mujeres jóvenes explicando que estaba teniendo dificultades para cargar su velero en su automóvil debido al brazo lesionado. Luego les preguntó si estarían dispuestas a ir al estacionamiento y ayudarlo. Muchas mujeres se negaron, pero 2 acordaron ayudar al pobre hombre herido. Dennis Duslan, de 19 años, había dejado a sus amigas para usar los baños del parque cuando se encontró con el aparentemente indefenso Ted. Indudablemente ella se dio cuenta de su horror. Cuando se acercó al auto no era una camioneta, sino un pequeño sedán Volkswagen sin velero a la vista. Para ese momento, lejos de las multitudes de personas en la playa, ya era demasiado tarde. La segunda víctima de Ted fue una hermosa joven que vio sentada sobre una manta en bikini amarillo. Ella era Janice Ott, de 23 años. Los testigos observaron a un hombre acercarse a Janice. Lo describieron como guapo, con un acento no identificable, vagantemente británico. Antes de que Janice se fue con él, oyeron a Janice presentarse.
Entonces, también lo hizo el extraño. Se llamaba Ted. El misterioso asesino de Seattle finalmente había cometido un error crítico. Había dejado una pista, su nombre real. Y así es como termina esta primera parte de Ted Bundy. Continuaremos rastreando la prolífica y espantosa matanza de Ted y explorando su evolución sádica hacia uno de los asesinos más infames de Estados Unidos. Recuerden que pueden apoyar este canal siguiéndole y dejando 5 estrellas para más asesinos seriales. También pueden apoyar siguiéndome en YouTube, TikTok e Instagram como Ramal Skin. Esto es Alien Screams y tengan una linda noche o tal vez una linda pesadilla.